Amén, que Dios me le bendiga a todas mis hermanas. Y en este hermoso día, para mí es como un cliché, pero no dejando de ser espontáneo desde lo profundo de mi corazón y verdadero. El amor, el gozo, la tranquilidad, la paz que me da y la alegría compartir con ustedes estos momentos para estar en la presencia del Señor, para hablar de Él, de sus cualidades, porque hay personas que yo le digo, yo nunca me canso de hablar de Él o que me hablen de Él, porque es que las cualidades del Señor provocan en uno tanto revuelo, esa llama ardiente en el corazón, como decía nuestra hermana, candela, chispa y fuego, y yo creo que así soy yo, así mismo soy yo. Y como siempre, esto lo consideramos una oportunidad y un privilegio de Dios. Después de tanto tiempo de no haber estado con ustedes, no significa que le he olvidado. Y yo sé que ustedes tampoco me han olvidado, porque la hermana Marlene en cualquier momento me da mi timbrazo y un mensajito y me llama. Y yo sé que de una manera u otra están orando por mí, y así también de mi parte, orando las unas por las otras para que el Señor nos siga fortaleciendo. De mi parte también le quiero felicitar, hermanas, porque esto es admirable. Ser persistente en un proyecto como este para alcanzar corazones, para formar personas, es algo admirable. Solo Dios puede dar la fuerza, porque yo sé que cada cual tiene su ministerio, sus dones, sus talentos, y para ejercerlo tiene que pagar un precio. Y precisamente, pues, el Señor ha escogido este tema para el día de hoy, y con esa maravillosa, yo diría declaración. Este título parece una declaración. Recibe dones y ministerio. Y es una bendición tener los dones del Señor, porque todo lo que Dios da es bueno, todas lo sabemos. Entonces, esa es la causa por la que debemos interesarnos en conocer y obtener todo lo que Dios tenga para nosotros, que podamos alcanzarlo, pero también utilizarlo. Nosotros debemos de igual manera tener presente que los dones y los ministerios tienen en sí un único propósito de parte de Dios, el cual es glorificar y exaltar a nuestro amado Señor Jesucristo, y a la vez ensanchar el reino de los cielos, porque con estos talentos, estos dones, estas habilidades que Dios nos da, nosotros podemos tener un gran alcance para los corazones. Esto, siempre que lo ejerzamos, será sin olvidar que son otorgados por Dios, que son para su gloria, que son para su honra. Porque dice la palabra de Dios que todo lo bueno, lo puro, lo santo, lo amable, lo justo, todo lo que es de buen nombre viene de Dios. O sea, que si en nosotros se manifiesta algo bueno, debemos reconocer que no es de nosotros, es de Dios. Dios fue quien puso ese depósito en nuestro corazón. Ahora bien, yo sé que ustedes están empapadas sobre el concepto de los dones y los ministerios, pero para aquellos que muchas veces piensan y analizan, wow, pero yo me examino y yo no sé identificar qué don tengo, qué ministerio tengo, o cómo puedo alcanzarlo, cuáles son esos. Y lo principal de todo es conocer de dónde viene esa fuente de regalos de ministerio. Y por eso este tema es interesante, porque debemos tener pendiente que cuando nosotros aceptamos al Señor, junto con esta aceptación, nosotros nos estamos incorporando a su cuerpo. Y en un cuerpo hay muchas funciones, y estas son realizadas y son concretadas en un cuerpo físico, el cual Dios compara con el espiritual, ¿verdad? Comenzando con uno de los componentes y el principal, que es el más pequeñito en el cuerpo humano, pero hay millones y millones de ellas en el cuerpo, que son las células. Son microscópicas, no se pueden ver a simple vista, pero son las células las que componen todo nuestro cuerpo.
Los tejidos, los tendones, los nervios, los órganos, todo lo que nosotros tenemos en el cuerpo están compuestos por esas células. Y en el cuerpo de Cristo, usted y yo somos esas células que unidas nosotras, vamos a formar esa labor, a ejecutar lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos para hacerla con los dones y los ministerios que Él nos ha dado. Ahora, el propósito de los dones y el ministerio son indispensables principalmente para dos cosas. Son indispensables para el servicio de los demás, para edificación, para el crecimiento espiritual. Ahora bien, los dones espirituales, ¿qué son en realidad? La Biblia nos deja ver muy claro, hermanas, que los dones son capacidades que Dios nos da para la edificación de su pueblo, como acabé de mencionar, pero en Primera de Corintios 12 habla sobre una diversidad de ellos, y la Biblia dice claramente que todo creyente tiene un don o tiene algunos dones para ejercer dentro del pueblo. Y también nos enseña que hay diversidades de dones que tienen muchas personas y también ministerios con diferentes funciones, pero todos ellos vienen de un mismo espíritu y también se manifiestan en nosotros con un mismo objetivo. Entonces, eh, ¿qué es la edificación que provoca esto en nosotros? La edificación que provoca en nosotros es que se edifica, se construye un edificio grande y poderoso en el Señor, en el mundo espiritual. Y todo tiene relación. Lo que se manifiesta en el mundo espiritual o se engendra, se manifiesta en el literal. Los dones son otorgados por Dios para nosotros poder servir, para poder aconsejar, enseñar. Y en verdad, la palabra del Señor, en cuanto a los dones, menciona 9 que son los principales. Estos son otorgados a los hombres para hacer diferentes funciones. Por ejemplo, el don de ciencia y sabiduría y el discernimiento son 3 dones que tienen una función específica en nosotros. Y estos sirven para conocer o adquirir conocimiento de las cosas espirituales y también de las terrenales. Por esta razón debemos apreciarlo y también debemos solicitarlos al Señor. Hay 3 que nos capacitan también para hablar y comunicarnos de la forma correcta, tanto con Dios como con los hombres. Estos son el don de lengua, el don de interpretación y el don de profecía. Hay 3 más que ya complementan en sí los 9, que son encargados de capacitarnos para hacer obra que nos encomienda el Señor. A veces hasta cosas que parecen imposibles de realizar. Pero estos 3 dones debemos desearlo y pedirlo al Señor porque nos capacitan para hacer grandes obras en Él y realizar grandes milagros que pueden impactar muchos corazones. Está en primer lugar de estos 3 el don de fe, sanidad y el don de milagros. Entonces, debemos también tomar en cuenta, hermanos, que sumado estos 9, que se componen en 3 grupos de a 3, pero estos 9 dones principales, debemos tomar en cuenta que estos dones hacen manifestar el reino de Dios en la tierra cuando nosotros lo hacemos con humildad y con amor. Alabado sea el Señor. Para nosotros, dentro de los dones, hay uno que se llama presidir y aparece en Romanos 12:8, cuando dice Pablo, el que preside, hágalo con solicitud.
en el cual cualquier diccionario, ¿verdad? Esta palabra la describe, presidir, como es como ocupar el primer lugar dentro de una colectividad o predominar teniendo un lugar destacado. Viene de la palabra griega proistemi, que quiere decir estar delante en rango o estar en pie. Ya esto se refiere, hermano, a una persona, como nosotros lo llamamos, de alto rango. Estas son las personas que presiden. Y de ahí, entonces, estas personas ya en este lugar, en esta altura, son los que eh, llevan a conducir a un pueblo o a redigir un pueblo. Este es el concepto bíblico, ¿verdad? O sea, debemos ser, según yo veo aquí y según yo sé, usted puede captar que Pablo dice, el que preside, hágalo con solicitud. Nosotros debemos ser, en cierto punto, en el Señor ambicioso. Nuestra hermana Josefina decía que ella quería todos los dones, que le encantan todos los dones. Pero creo que era ella que lo decía. Pero quiero decirles que eso no es malo. Es la actitud que Dios quiere de nosotros. Yo recuerdo, hermanos, que mi vida espiritual se formó desde niña en una iglesia pentecostal. Y el pentecostalismo de los tiempos de antes era buscar a Dios metido en una iglesia los 7 días de la semana en la presencia de Dios y todo, etcétera, pero se nos enseñaba como a no ser tan ambicioso, porque la ambición era mala en el sentido de uno querer procurar tantas cosas en Dios, pero es lo contrario. Eso no era en todos los lugares, hermano, porque no todas las iglesias tienen esto, ni todas las personas que han tenido llamado tienen esta visión errada. Incluso se nos enseñó hasta en la economía que no debíamos desear ser ricos, no debíamos. Y sin embargo, cuando nosotros entramos a la palabra, hermano, nosotros vemos las cosas de valores incalculables que Dios tiene en el cielo y Él la manifestó en la tierra, porque si usted no lo sabía, la tierra es una copia del cielo. Lo que pasa es que ese cielo se nubló. ¿Por qué? Porque vino el pecado de Adán y de Eva. Pero Dios hizo al hombre dueño de toda la tierra, dueño de todo lo que tenía que poseer, que fue todo lo creado por Dios. Dios hizo al hombre con tremenda abundancia. Y nosotros, le doy gracias a Dios porque me lo hizo comprender, y hablando con ustedes, lo pido y lo declaro en el nombre de Jesús. Mis manos estarán llenas para ser bendecida, pero aún para bendecir a los demás y hacer el propósito que Dios quiere que yo haga. En el nombre de Jesús lo declaro. Porque antes yo menospreciaba el dinero. ¿Por qué lo menospreciaba? Porque no, nada más me interesaba para suplir las necesidades principales, pero no tenía esa ambición o ese anhelo de tener algo mucho más alcanzado. Pero ahora sí, porque yo sé que ese es un propósito de Dios, que nosotros todos seamos bendecidos para que podamos bendecir a los demás. Porque cuando bendecimos a los demás van a alabar y van a glorificar a Dios por ese milagro que Dios en su vida ha realizado. Entonces, debemos ser ambiciosos en el Señor, pero reconociendo que esa ambición de obtener todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros debe ser utilizada en amor y reconocer que solo somos un recipiente de Dios, un canal de Dios para transmitir bendición a todos los demás. Entonces, por esta causa, Pablo habla acerca de estas posiciones que debemos anhelar para que lo hagamos con diligencia, para hacer las cosas correctamente delante de Dios y dirigir de una forma esmerada, de una forma excelente. Dice, el que ocupa un puesto de responsabilidad debe desempeñar ese cargo con todo esmero. Y así en la Biblia habla, ¿verdad?
cómo debemos dirigirnos con los dones y los ministerios hacia los demás o hacia los que nos rodean, porque esto hay que canalizarlo. Entonces, por eso debemos poner todo nuestro empeño en el Señor. Estas son expresiones, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros las realicemos en un lenguaje sencillo, sencillo y práctico, como Jesús. Jesús lanzaba la palabra, pero lo hacía de una forma sencilla y práctica, utilizando los ejemplos del diario vivir. Jesús nunca dijo una palabra de la cual nosotros tengamos a leerla que buscar un diccionario para interpretarla. Nada elocuente, nada de palabrerías abundantes, nada con altanería, sino con sencillez, con humildad. Y esta fue la forma que Jesús utilizó para llegar al corazón directo. Él llegó directo al corazón para transformar las vidas. Hermana, estas palabras, ¿verdad? Nosotros sabemos que están dirigidas a las personas también que ejercen una función hacia nuestros hermanos, porque los talentos, los dones, los ministerios van dirigidos a nuestra vida, pero también a todo el que nos rodea. Entonces, es por esto que nosotros debemos hacerlo así, de la manera como la Biblia lo ha expresado. Nosotros podemos ver en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 12, es donde se nos invita a reconocer a los que nos dirigen en nuestra iglesia. Estas son las gentes que nos presiden, las gentes que están en ese lugar alto. Y tanto a los que presiden en el mundo espiritual como los que presiden en la tierra, todos reyes, gobernantes, administradores de los bienes en la tierra, como líderes de los pueblos y las naciones, Dios les llamará a cuenta. Porque lo que ellos tienen no es de ellos. Es Dios quien le dio el lugar para que ellos lo ministren. Pero el hombre tiene el poder para ministrar lo que Dios le da, de forma edificante o de forma destructiva. Entonces, por lo tanto, todo aquel que tiene una capacidad otorgada por Dios para ejercerla dentro de la iglesia debe estar primero sujeto al Señor y luego a nuestros dirigentes, ¿verdad? Porque estas personas son puestas por Dios para dirigirnos, nuestros líderes, nuestros pastores, los ancianos. Y esto en realidad, hermano, el asunto de obtener o de presidir un lugar alto en el pueblo de Dios, pues a veces es causa de muchas divisiones y disensiones dentro de las iglesias. Y por eso muchos entran en lo que llamamos competencia. Pablo incluso habló una vez acerca de los que predican el evangelio por contienda. Y es que cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, no nos pasan estas cosas. Jamás yo voy a envidiar el talento de mi hermana Marlene. Jamás debo envidiar a mi hermana Josefina ni todas las que hablaron en este día, exponiendo el deseo de Dios en su corazón para ejercer más talento y testificando de lo que Dios ha puesto en ella. ¿Por qué? Porque Dios tiene todas las cosas en abundancia para darnos a cada cual. Y cada cual tiene un modelo específico para ejercer los dones y llevar a cabo los ministerios. Y en este mundo podemos decir, aquí hay para todos. Dios alcanza para el mundo entero. Entonces, debemos reconocer que cuando nosotros anhelamos los dones, tener presente que simplemente los dones, los ministerios son para engrandecer el nombre del Señor, jamás nuestro propio nombre. Y cuando nosotros lo tomamos por la vía incorrecta, para engrandecer nuestro ego y nuestro nombre delante de los hombres, entonces sabemos, hermano, que en este caso no podrá ser utilizado para edificar los corazones, para edificar el pueblo de Dios, ni para mantener en una situación saludable el cuerpo de Cristo. Bueno, en realidad
como dijimos, este es el único propósito de Dios al entregarnos sus dones y su ministerio. Que lo utilicemos con amor, misericordia y con gracia. Y todo esto para que el cuerpo pueda crecer y le sea provechoso. El, el mismo Señor, hermano, cuando vino a esta tierra, el Señor vino para darnos crecimiento. El Señor vino para que nosotros fuéramos ministrados con toda la cualidad buena que Él poseía. Él vino a impartir eso en nosotros también, porque los dones se imparten, hermano. Y con los dones y las habilidades, cualidades buenas que Dios te ha dado, puedes influenciar a otros. Puedes provocar el deseo de Dios en tu corazón de querer hacer lo mismo y hacerlo con excelencia, pero con el propósito de engrandecer el nombre de Dios y el reino de Dios. Aleluya. Qué bueno, hermano, es reconocer que los dones no son de nuestra capacidad, sino más bien que vienen de Dios. Eso nos ayuda muchísimo y eso es lo que nos capacita. La Biblia nos enseña que para obtener dones, nosotros debemos buscarlo y desearlo con la única intención de ensanchar el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, bien, hay una pregunta que muchos nos hacemos y es, ¿cómo puedo yo saber cuál es mi don? Bueno, yendo a la presencia de Dios, hermano, nosotros podemos interrogar y podemos hablar con Él después de hacer un autoanálisis y preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es el don que tú tienes disponible para mí? Yo sé que están todos disponibles, pero tú eres el que me da la capacidad de ejercer el don por tu buena voluntad. Porque dice la palabra del Señor que Él es quien pone en nosotros el deseo y el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y cuál es la buena voluntad que Dios tiene para nosotros? Que seamos prósperos en lo espiritual y en lo material, ¿verdad que sí? Bueno, en Dios, quien es el que pone en nosotros, Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Eso lo sabemos. Cuando nosotros hablamos con Dios para que nos ayude a conocer nuestro ministerio o nuestro don, Él va a poner en nuestro corazón ese deseo de hacer las cosas. Y usted se preguntará, bueno, ¿cómo es que Dios le dice a Elías? Elías, oye, vete a Zareta y allí hay una viuda que yo le he ordenado que te alimente. Nosotros sabemos que eh, en una situación así, yo misma hubiera pensado, bueno, esa mujer tiene, en medio de esta escasez y en medio de esta sequía, tiene que tener una cisterna llena de agua ilimitada y un supermercado. Pero qué cuadro más diferente, hermanos, cuando este hombre llega allí, lo que encuentra es una mujer recogiendo una leña, muerta de hambre con su hijo y un puñito de harina y un poquito de aceite para ellos comerla y echarse a morir porque ya era lo último que les quedaba. Pero cómo Dios hace que esta mujer, hermano, porque yo digo, ella no escuchó una voz. La palabra del Señor nos dice que así como le habló Elías, le habló a esta mujer diciéndole, oye, te voy a enviar un hombre que se llama Eliseo para que lo alimente. Y ni tampoco le dijo, tienes que darle el último bocadito a él para yo poder bendecirte. No, el Señor puso el deseo en ella, el querer como el hacer. Esta mujer tenía la cualidad de Dios que es dar. Dios tiene ese carácter, el carácter de Dios es dar, dar, dar. Y nosotros debemos tener la disposición para recibir, recibir y recibir. Porque lo que Dios tiene para nosotros es bueno y lo que Él nos da, lo da con amor. Y ese es el carácter que Él quiere poner en nosotros. Y recuerden, hermanos, que Dios tuvo un propósito en enviar a Elías, a Eliseo, allí, a donde esta mujer, porque el día malo en el cual aconteció la muerte de su hijo, Dios usó a Eliseo para resucitarlo. ¿Y por qué Dios escoge a esta mujer, hermano? Es que esta mujer tenía el corazón de Dios. El corazón de Dios es dar. Por eso la palabra del Señor dice que Dios ama al dador alegre. ¿Por qué al dador alegre Dios lo ama? Porque tiene corazón de Dios. Y ahí es que se manifiesta verdaderamente la naturaleza. Cuando una persona da, que lo hace con amor, no para ganar renombre, ni para ganar puntos, ni admiración de los hombres, ni aplauso.
es una persona conforme al corazón de Dios. Y Dios quería librarla de muchas cosas. Entonces, eh, quizás nosotros llegamos a pensar también que no tenemos alguna capacidad, que no somos suficientes, y que de repente, sin embargo, nos encontramos y nos sorprendemos aconsejando a una persona, predicándole a alguien, no tan solo con la palabra, sino con nuestro testimonio. Ahí se están manifestando unos dones que Dios te ha dado. Sobre todo, hermano, la base para nosotros manejar los dones está en el verdadero deseo. Tenían un cartero aquí que se me estaba... Está en el verdadero deseo de servir a Dios. Esa es la base, hermano, para nosotros ministrar los dones que Dios nos ha dado. Y este deseo es lo que hace a la persona pequeña más grande en el cielo y en la tierra. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque el cielo está lleno de servidores. El cielo está lleno de servidores. Dice la palabra que, hermana, Jesús vino a la tierra y dijo, yo no he venido aquí para ser servido, yo vine a servir. Y las personas que toman la actitud de servir, de dar un servicio, son personas que tienen amor cuando lo hacen de corazón. Por ejemplo, quizá usted llega a una casa y encuentra a la persona con una cocina con trate sucio, pero está haciendo un bizcocho, está haciendo algo que usted misma ni sabe hacerlo y usted se esmera en prestarle su esfuerzo y decirle, mira, permíteme que te quiero ayudar, te voy a fregar. Pero después que termina de fregar, aunque no sepa hacer lo que la persona está realizando, dice, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Puedo prepararte un sazón para que tú no ocupes tiempo en eso, o picarte los vegetales y eso? O sea, la persona que tiene deseo de servir, hermano, si no está mirando una necesidad para ayudar a otro, yo creo que se la inventa. Porque es tan grande el deseo de servir que lo único que quiere es ser de bendición a los demás. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta, hermano, que a veces los hombres nos tachan de que no servimos, que no tenemos capacidad, que no somos nada, pero los hombres no son nadie para calificarnos a nosotros. El que da es Dios el que distribuye, es Dios el que ministra, es Dios el que conoce los corazones. Y si Él dijo de ti que tú vas a ser grande en el cielo y grande en la tierra, nadie lo podrá evitar. Porque tú eres un servidor de Dios y a tu prójimo por excelencia. Qué bueno es el Señor, hermano, cuando pone en nosotros esa actitud y el deseo de servir. Entonces, cuando lo hacemos con amor, hermano, nos podemos sentar a esperar el fruto que nosotros vamos a cosechar, porque hay que tener esa base que es la principal, el amor. Todo lo que se hace con amor es de provecho en la presencia de Dios. No quiero estar ni cerca de aquellos a los que Dios le ha dado el poder y le ha dado autoridad y recursos para ayudar al mundo y no lo han hecho y lo han usado para su propio ego, hermano, porque cuando Dios los llame a cuenta y ale la soga, ¿verdad? Y abre el libro de sus vidas para ver lo que allí se escribió de parte de los mismos hombres, será triste su final, ¿verdad? Entonces, esto está demostrado en la parábola de los talentos. El Señor llamó a cuenta a cada cual que le dio su talento. Y por eso nosotros debemos amar y apreciar los talentos que Dios nos da. Hermana, por último, vamos a hablar sobre los ministerios, ¿verdad? A darle ese toque, porque los ministerios son 5. En Efesios 4:11 usted lo puede encontrar donde dice, y Él mismo, hablando de Dios, ¿verdad? Constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y al final maestros, con el fin de perfeccionar a los santos. Qué hermoso, gloria a Dios. Hermana, vamos a darle una pinceladita a cada uno de ellos. Miren, los apóstoles son aquellos enviados por Dios con la visión
y la misión de fundar iglesias. Son gente visionaria, gente que tienen visión. Son de esta gente que van a un lugar y tan solo con mirar un espacio, el Señor lo transporta en el espíritu y le deja ver una obra grande que hay que realizar en ese lugar, mostrando las necesidades y mostrando las posibilidades. Y ellos se empeñan por fundar iglesias, enseñan la palabra y siempre están sumergidos en ella y en la oración porque es su relación con Dios. Entonces, al tener estas cualidades, ¿verdad? Estar sumergido en la palabra, en oración y la visión, adquieren poder de Dios. Entonces, son personas que toman decisiones hasta la muerte, como lo hacía Pablo. Pablo fue un verdadero apóstol de Jesucristo. Y estas personas no tienen prepotencia, hermano. Son personas llenas de humildad. Son personas llenas de amor. Y esto lo delata a través de sus obras que ellos realizan en el caminar de su vida, ¿verdad? Llevándose por la presencia de Dios a donde le lleve y guiándose donde el Señor le mande. Allá ellos van. Son verdaderos ejemplos de la fe y demuestran al mundo lo que es ser un verdadero apóstol. El verdadero apóstol es un enviado del cielo. Yo digo que un ejemplo de un verdadero apóstol del cielo fue Jesucristo en la tierra. Un verdadero apóstol. Y en la tierra yo tomo como ejemplo a Pablo. Pablo fue un verdadero apóstol. A mí me tiembla el corazón cuando yo escucho personas que se autonombran apóstoles. Usted escucha esos títulos, el ministro fulano de tal, el apóstol fulano de tal. Pero el problema es que la visión que se tiene cuando no está Dios en el corazón es creerse que ser presidente, que ser dirigente, que ser pastor, que ser apóstol, que ser un líder, es tener un lugar privilegiado para ser servido, cuando es todo lo contrario. Dios nos enseña que el líder de los líderes, el más grande que fue Jesucristo, aquí vino a servir. Eso es lo que hace un verdadero líder. Y me da pena la cuenta, como dije, que los hombres de la tierra tendrán que dar por haber permitido que las personas con las rodillas temblorosas tengan que acercarse a ellos, entregarle una carta suplicándole que le den una ayuda porque tienen un familiar en intensivo y no tienen con qué pagar, y le han cerrado la puerta en sus mismas narices. Ay, Santo Padre, ten misericordia. Aquellos que están muriendo de hambre y niños huérfanos y no han hecho nada para su alcance, solo para su bolsillo. Dios tenga misericordia y abra sus ojos y su corazón lo sensibilice, porque Dios a todos nos va a llamar a cuenta de la entrega que Él ha realizado, de las cualidades que Él nos ha dado. Bien, entonces hemos visto todas las cosas preciosas de lo que, de los elementos que componen lo que se llama un verdadero apóstol. Ahora bien, los profetas, hermana, son aquellos que conocen la palabra de Dios y son personas que Dios le muestra los acontecimientos futuros, tanto para su vida como para lo que les rodean o el mundo. Estas personas son muy sufridas y son muy señaladas. Incluso son catalogados como locos, pero son humildes y no tienen prepotencia, y estas personas usan este don bajo la misericordia y el amor de Dios. Y lo grande es que Dios los respalda a ellos con señales. Por eso es que todo talento, hermano, todo ministerio debe estar en la zapata construida del amor y la humildad, la misericordia de Dios. ¿Por qué razón? Porque los talentos que Dios nos entrega y la autoridad que nos delega es igual a poder. Entonces, un profeta que no tenga amor se convierte en homicida. Puede subir a un altar, a señalar gente,
a juzgarla, a condenarla por sus hechos, por sus malos hechos, pero nunca señala un bueno. Y se cree el más poderoso de la tierra, entonces maldice a su prójimo y pone en vergüenza a la gente. Yo he visto eso desde niña, personas con talento que Dios le ha dado de profecía y lo utilizan para maldecir y hacer declaraciones maldicientes sobre el mundo, las personas, y lamentablemente llega el momento que hasta ellos mismos se van a maldecir, porque el problema está en el corazón del hombre. Entonces, lo que yo lance contra mi hermano, que es mi naturaleza y la imagen de Dios, y es Dios mismo representado en la tierra, aunque no lo creamos. Fíjense que Jesús dijo, cuando yo estuve en la cárcel, ustedes vinieron a mí, yo no tenía que comer y me diste de comer y me diste de beber. Y diremos, pero ¿y cuándo se hizo eso, Señor? Bueno, a ese pobre, a ese que tenía la necesidad y tú tenías la habilidad de ayudarle y lo hiciste. Cuando lo hiciste, fue a mí que tú lo hiciste. Aleluya. Es profunda la palabra de Dios y tan clara a la vez y sencilla, porque cuando nos ponemos a estudiar todas estas cualidades buenas que Dios tiene para nosotros, para el mundo, hermano, a nosotros solo nos queda quebrantarnos en la presencia de Dios, llorar, gemir, pedirle a Dios perdón por los dones que Dios nos ha dado, por los ministerios que nos ha otorgado y nosotros no lo hemos utilizado y a veces los hemos rechazado. Y a veces lo hemos ejecutado, pero de la manera incorrecta. Entonces el hombre debe conocer todas las cosas que Dios ha puesto en su mano de autoridad y de poder. Y lamentablemente una de las cosas que nosotros no sabemos manejar es el hablar correctamente en la presencia de Dios y en la presencia de los hombres. Cuando hablamos, se manifiesta muchas veces desde nuestro corazón amargura, dolor, pero de manera homicida, atacando hasta al inocente. Por eso las personas heridas, si no van a los pies de Cristo y albergan esa ira, van a herir aún a los que no le hirieron. La gente que desde su niñez son abusados y todo, vemos hombres maltratando a sus mujeres, sus hijos y todo eso, por heridas que recibieron y abuso en su niñez y no trataron eso. Entonces, ya cuando llegan al hogar, aún siendo responsables de sanar su corazón, porque eso es lo que no podemos, ahí es donde no podemos engañar a Dios, diciendo, no, Señor, y justificarnos. Fue esa persona que me hizo esto, me hizo lo aquello, me levantó una calumnia, me hirió, me habló mal. Entonces, el Señor, yo no quiero ni imaginarme, su mirar va a ser de tristeza. ¿Por qué razón? Porque Él nos ha dado las armas para vencer todo eso. La palabra de Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y cuándo es que tenemos que entregarle el corazón al Señor? Todos los días, porque cada vez que nos hieren, cada vez que nos dicen una palabra descompuesta, y nosotros no tenemos la capacidad de defendernos contra las ofensas porque nos enojamos, ¿verdad? Porque vienen instintos vengativos en nosotros. Ahí es cuando debemos ir a la presencia del Señor y decirle, mira, Señor, tú no me hiciste con la capacidad de ser rechazada, de ser menospreciado, de ser herido, porque tú hiciste el mundo con el ideal de que el hombre solamente amara y fuera amado. No tenemos esa capacidad, hermano. Nuestro cerebro no asimila que podemos ser rechazados, que podemos ser engañados, traicionados, calumniados. No lo asimila. Y eso se va a nuestra propia alma a sentarse cuando no hablamos con Dios para que Él manifieste en esa debilidad de impotencia que tenemos para vencer eso por nuestra propia fuerza, porque en verdad no tenemos ninguna, y decirle, completa esa parte en nosotros, Señor, porque tú tienes la fortaleza para levantarme y yo poder olvidar todas estas cosas. Sana mi corazón, Señor. Y como Dios pide que sanemos el corazón, no sé por qué me he ido por ahí, pero creo que hasta yo misma puedo necesitarlo, es porque en esos momentos es que tenemos que comenzar a hacer el ejercicio de terapia que el Señor nos enseñó en la Biblia. Bueno, que si alguien te ofende, llámalo y con amor dile, mira, yo te amo mucho.
pero me dolió lo que me hiciste, me dolió lo que me dijiste, aún así yo te perdono. Esos ejercicios nos lo ha enseñado la palabra para que esas piedras duras que nos lanzan no se queden en nuestro corazón. Entonces, ¿qué va a acontecer? Cuando esto lo pongamos por obra, nosotros vamos a ser vencedores de vencedores, hermanas. Vamos a ser vencedores en el mundo espiritual gigante, porque entonces esos tesoros que Dios nos ha dado, esos dones, esos talentos, esos ministerios, los vamos a poder seguir ejerciendo y dándole esos tesoros a los demás, lo vamos a multiplicar. Pero si nos dejamos llenar el corazón de piedra y de basura que el enemigo lance, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, entonces no vamos a poder fluir con lo que Dios nos ha dado. Vemos entonces por qué es importante que si Dios nos da la profecía, el don de la profecía, que nosotros podamos mantener una actitud de humildad delante de Dios, basada en amor y no tener prepotencia y usar este don contra el prójimo ni contra nosotros mismos. Los evangelistas llevan la palabra de Dios a todas partes que Dios los envía. Ellos siembran la semilla y enseñando la palabra genuina de salvación. Los evangelistas son muy sufridos, son perseguidos, pero son muy amados por Dios. Dice la palabra, hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Y son los que con lágrimas siembran la semilla, pero con gran regocijo la van a cosechar. Los pastores, este otro ministerio poderoso que Dios ha establecido en la tierra, y son llamados para guiar y para cuidar las ovejas. También las tienen que proteger y las tienen que defender y las tienen que curar, alimentar. Es decir, son encargados en su corazón, en su espíritu, en sus hombros. Tienen que estar preñados de ese amor que Dios quiere depositar en nosotros si le decimos lléname de amor para tratar esta congregación, para tratar mis hermanos, para guiarlos, para que estas ovejitas no se me descarríen, no se vayan a un precipicio. Y la Biblia habla de dos tipos de pastores. Unos son los asalariados, los que trabajan por el salario. Bueno, lamentablemente estos pastores les interesa más la lana de las ovejas que la misma oveja. Y eso lo vamos a ver manifestado en los programas de la iglesia y cuando ellos suban al púlpito a abrir su boca. Solo nos queda pedir misericordia por ellos, mis hermanos, porque nadie podemos juzgarlo ni condenarlo. Nosotros no queremos que la gente se condene, ni si no nos queremos condenar nosotros, tampoco debemos permitir que nuestra boca se deslice y el corazón para condenar a los demás. Le pedimos en este momento misericordia a Dios por los pastores asalariados. Pero los genuinos, dice la palabra, que huelen a ovejas, porque ellos las cargan y ellos, donde quiera que la oveja se meta, ellos la van a buscar para curar sus heridas y para retornarla al redil. Entonces, hermanos, es cuando esta gracia de Dios se manifiesta, porque ellos están allí en la iglesia, los pastores, ¿verdad? Para mantener a las ovejas protegidas y mantener la palabra viva de Dios en los corazones de ellos. Los pastores son sufridos. Y el maestro, que es el quinto ministerio, estas personas son llamadas a enseñar. Ellos enseñan de Dios, pero lo hacen con humildad. Y todo el conocimiento que Dios le da a ellos, no lo usan para avergonzar a los demás, no lo usan para humillar a los demás. Lo usan para añadir más conocimiento a esos corazones humildes y personas temerosas. Para darle conocimiento también a aquellos de una manera sabia que son altaneros, que son orgullosos, que son prepotentes, para que no se pierdan. Entonces, hermanas, nosotros podemos ver que al final de todo, nosotros debemos reconocer y conocer que los dones y los ministerios verdaderos, que son genuinos, vienen caracterizados
en el amor de Dios, porque ellos son ejercidos en la tierra con la cobertura de la misericordia, la gracia, la justicia y la paz que Dios nos da y ha formado en nuestro carácter. Los dones ministrados sin amor, ya nosotros hemos podido ver que traen destrucción. Hermanos, debemos conocer que Dios nos pedirá cuenta de los talentos que Él nos ha dado, de la capacidad que Él ha depositado en cada uno de nosotros. No debemos olvidar que todos estos regalos son dados a los hombres por su poder celestial. Y todo esto viene de Dios, todo esto es para edificación, no para competir con nadie y no para ensanchar nuestra cabaña o nuestra posición por encima de los demás o enaltecer nuestro ego. Esto todo se trata de glorificar, de alabar, de exaltar al Hijo de Dios, formados en carácter, de humildad y amor, lo cual es que lo que Dios a puro martillazo, a puro proceso va formando en nosotros. Hermano, recordemos que para obtener esto debemos anhelarlo. Es la clave para nosotros poder alcanzar los dones y los talentos de Dios. Anhelar en el corazón poder obtenerlo, clamando a Dios, pidiéndole a Dios, y Él nos dará la fuerza para ejecutarlo. Debemos pedírselo al Señor, hermano, el cual dice la palabra que reparte a cada uno según su voluntad. Él hará y Él nos escuchará. Referente a esto, nosotros debemos apreciar estos talentos. Todos tenemos algún don de Dios. Él nos ha dado todo lo mejor, hermanas. Y nadie te puede descalificar. Recuerda siempre eso. Porque cuando hacemos las cosas con amor para Dios, la cosecha será segura. Nosotros vamos a comer los frutos que Dios tiene para nosotros por una buena siembra que nosotros hagamos. Yo he sentido, hermanas, que hagamos una oración para finalizar, porque hay algo que a veces quizás algunas de nosotras no se nos ha pasado en un momento determinado, porque si usted saca cuenta, ha podido percibir que todos los talentos y los dones de Dios se basan en sufrimiento, en dolor. Los profetas lo llaman hasta loco, como dije ahorita, y la Biblia está llena de esto. Jeremías no paraba de llorar. Ezequiel pagó su precio. Zacarías, todos los profetas de Dios pasaron grandes tribulación y toda la persona llamada por Dios va a ser depósito de Dios conforme a la voluntad del Señor, pero le costará, porque Dios se ha propuesto que si nosotros vamos a predicar, no será palabrería, no será palabras que lancemos al aire, sino palabras llenas de poder y de unción que llegue al corazón de los demás. ¿Y cómo se logra esto? Porque hay gente que no lo sabe, pero la unción está cuando usted paga el precio. Porque la Biblia el diablo se la sabe y él la recita desde la A hasta la Z, Génesis hasta Apocalipsis. Él la recita, él la conoce. Pero cuando la palabra de Dios se manifiesta a través de nosotros, con poder, no con palabrerías vanas, sino con poder. Y el poder está en el testimonio que Dios te ha dado en el camino, lo cual va a ser impactante para los demás y va a ser una realidad. Entonces, ahí viene la unción y viene esa llama que se transmite a los demás para querer acercarse a Dios y buscar lo que Dios tiene para ellos. Pero cuesta dolor, cuesta mucha lágrima. Los científicos han observado y han estudiado el comportamiento de muchas madres que después de pasar grandes horas de dolor de parto, momentáneamente al principio sienten rechazo hacia su hijo. No es que lo odian, sino que le costó tanto dolor ese bebé que en esos primeros momentos dicen, no, déjeme descansar, no lo puedo ver ahora, no lo puedo cargar, déjeme descansar. Y ellos han estudiado esto
y han descubierto que, hermanas, cuando las cosas a veces nos cuestan tanto dolor y tanto sufrimiento, como que cuando la obtenemos a veces de primera instancia, sí, uno hasta podría decirle al Señor, ay Señor, si esto es lo que me va a costar este ministerio que tú me diste y estas cualidades no las quiero, es demasiado para mí porque nos sofocamos, hermano, nos cuesta mucha lágrima y nos cuesta mucho dolor. Jeremías en una ocasión le dijo, mira, yo decidí no hablar más de tu nombre. Yo decidí no hablarle a la gente lo que tú me dices porque todo lo que tú me dices a mí causa afrenta a mi vida y se burlan de mí. Porque tengo que pararme y decir, viene destrucción repentina por sus pecados, arrepiéntase, y la gente se burla de mí, yo no voy a hablar más de ti. Sin embargo, cuando dije eso, cuando lo decidí, tú no aceptaste mi renuncia. ¿Por qué? Porque sentí un fuego que consumía mi corazón hasta mis huesos. Aleluya. Aleluya. Santo Jesús. Oh, gloria a Dios. Qué presencia, hermanas, qué presencia de Dios. Y Dios está agradado de que aquí haya un grupo que le esté diciendo al Señor, Señor, yo quiero tus dones, Señor, yo quiero tu talento para utilizarlo, para ensanchar el reino, para glorificar tu nombre, para que las almas sean alcanzadas, para que los corazones sean transformados y que tengan un testimonio de poder del cielo aquí en la tierra manifestado. Oh Señor, en este momento, hermana, unamos nuestro corazón, levanta tus manos, cierra tus ojos y vamos a aprovechar esta presencia de Dios. Señor, mira, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias porque ha sido de gran provecho para mí, Señor, compartir estas palabras y escuchar a mis hermanas con su corazón abierto, expresando lo que ellas anhelan de ti, Señor. Padre, personalmente quiero pedirte perdón, Dios mío, por las veces que así como Jeremías he dicho, oh Señor, yo no puedo con esto. Señor, esto es demasiado para mí. Yo voy a ser, Señor, una persona normal porque tu ser sobrenatural es demasiado precio, Padre. Te pido perdón por esto y quiero decirte, Señor, junto con mis hermanas, que yo anhelo lo que tú me quieres dar. Señor, yo anhelo tus dones, anhelo tu ministerio, anhelo lo que tú dijiste en el libro de mi vida que yo voy a hacer. Tú dijiste que vamos a ser personas de bendición en la tierra y de paz, que vamos a ser reconciliadores, que vamos a ser personas, que vamos a bendecir a otros de tal manera que se inclinarán a ti a buscarte con el corazón impactado y quebrantado, Señor. Eso queremos ser. Es para tu gloria, Señor. Ensancha tu nombre sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestro nombre y sobre nuestro apellido, Señor. Señor, porque sabemos que lo vamos a utilizar para ti, porque con este conocimiento que tú nos has dado en la palabra, Señor, de que lo que tú nos has dado solo viene de ti, que no tenemos nada bueno innato, que eres tú quien lo pone, todas las habilidades buenas que nosotros podamos tener. Y ver cómo tú valoras, Señor, cualquier cosa buena que podamos hacer a los demás, porque a veces no tomamos en cuenta que hasta el cocinarle a una persona, tú lo tomas en cuenta cuando lo hacemos con amor. Padre, porque dice tu palabra, un vaso de agua que ustedes le den a uno de estos pequeños en mi nombre, yo lo voy a recompensar, porque eso significa que tu nombre es la naturaleza del amor. Nombre significa naturaleza y tu naturaleza es el amor porque tú eres la fuente del amor. Tu palabra me lo dice, Dios es amor y lo confirmamos en este momento porque es lo que tú has manifestado sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a recibir todo lo bueno que tú tienes para nosotros y borra del libro, Señor, de la memoria de nuestra vida esas palabras negativas, Señor, porque a causa del dolor y el oprobio a veces nos negamos a ejecutar lo que tú nos has dado. Perdónanos, Señor. Queremos el don de sanidad. Queremos el don de ciencia. Queremos tu conocimiento. Queremos profetizar bienestar, salud.
Señor, y profetizar también las cosas que tú nos muestras cuando vienen para mal, para que clamemos y se conviertan en bien. Y tú la puedes evitar, Señor. Porque tú lo dijiste en Ezequiel. Tú dijiste, yo busqué un hombre, uno solo que se pusiera en la brecha para yo no destruir la tierra y no lo hallé. Aquí habemos más de uno, Señor. Aquí habemos varias personas en tu presencia, deseando, Señor, ser como la reina Esther, con ese don de interceder. Padre, para que tú no destruyas la tierra, para que tengas misericordia. Y te damos gracias porque hasta el día de hoy la has extendido. Padre Santo, pero queremos alcanzar hasta la mitad del mundo, como dice tu palabra que el rey le dijo a Esther. Pídeme lo que quiera, que yo te voy a dar hasta la mitad del reino. Señor, queremos la mitad de este reino, de este mundo, lo queremos para ti, Señor, aunque sea la mitad. Pero ayúdanos con los dones y la capacidad que tú nos has dado para que lo podamos alcanzar, Señor. Gracias por tu deseo de ayudarnos. Gracias por ayudar a mis hermanas a permanecer en este programa continuamente, Señor, con la intención de solo buscarte, de solo alcanzar a otros que tengan esta necesidad. Gracias por lo que nos ha dado y gracias por lo que nos dará, Señor. Estamos agradecidos de ti por tu perdón, por haber muchas veces tomado una actitud de negligencia y no querer seguir porque ya no podemos más. Pero tú nos has ayudado y aquí estamos en pie, Señor, con lo que ha puesto en nuestras manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios me le bendiga a mis hermanas, Dios le guarde. Ha sido un gran placer y es muy bella la presencia de Dios manifestada en este grupo. Sigan así, manteniendo esa presencia, hermana, encendida en sus medios, la cual se va a extender a otros corazones que van a germinar para la gloria del Señor. Dios me le bendiga más. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Dios bendiga grandemente, amada Damaris. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias porque usted es parte nuestra. Gracias por siempre tener una palabra, aleluya, de parte del Señor para darnos, para compartir. Qué tiempo precioso